Mi nombre es John Soque. El día de hoy vamos a hablar sobre la película La Ola. Esta es una película alemana que cuenta pues la historia de un profesor que realiza un experimento con sus estudiantes para demostrar cómo funciona la dictadura a través de las normas de disciplina, la unidad, la obediencia. Crea un grupo llamado La Ola, lo que comienza como una actividad académica, termina convirtiéndose en un movimiento de cada vez más fuerte donde los estudiantes desarrollan un gran sentido de pertenencia y empiezan a excluir a quienes no forman parte de este grupo. Listo, estoy acá con mis compañeras, Paula Andrea Álvarez, Paula Fernanda Castillo y Joana Núñez. Compañera, cuéntenos más o menos sobre qué se trata la película, qué entendieron de la película que vimos. Mm, para mí, pues, o sea, de lo que trata la película fue, pues, cómo los estudiantes empiezan con un ejercicio teórico y después aceptan, o sea, adoptan actitudes como de obediencia, de exclusión, o sea, ciega, o sea, como perdiendo o como más bien adoptando, o sea, de quién verdaderamente o, o verdaderamente quién toma las decisiones sobre su régimen o sí, temas autocráticos. Bueno, para mí la película demuestra es que el profesor llega y empieza a imponer como disciplina. Entonces estos muchachos pues no tenían como educación, había- as- tenían cosas que ellos como que no sabían. Entonces el profesor empieza a inculcar como la disciplina en ellos. Ok, para mí sí es como, ¿cómo se diría eso? Llevar el orden, digamos, el profesor hace como una educación, una ética, pues porque ellos no estaban como muy acostumbrados a eso y resalta como la necesidad de la enseñanza y, y la formación integral pues de los estudiantes. Ok, perfecto, listo. Vamos a empezar con unas preguntitas sobre la película. La primera pregunta sería, ¿fue correcta la decisión del profesor de realizar el experimento pues, en esa escuela? No, no fue pues correcta desde un punto de vista ético y pedagógico. Pues digamos no demostró como límites claros al momento de realizarla. Y el profesor se dejó llevar como de su ego y, y pues digamos como que no estuvieron o no tuvieron en cuenta en el riesgo al que digamos se sometían los estudiantes. No, no fue correcta, pues ya por lo que mencionó, pues desde un inicio no puso límites ni, ya sí, ni puntos de vista de, bueno, estamos haciendo esto, pero pues hay que tener cierta claridad, no hay que dejarse llevar por el ego ni por ninguna situación o de fascinación del poder. Ok, bueno, también de mi parte, pues no fue la forma correcta, digamos que pues el profesor simplemente quería enseñar es como una lección sobre las dictaduras, pero no midió, digamos, las consecuencias de lo que podía generar, ¿no? Esto digamos que pues el profesor iba simplemente como pues a enseñar, mas no pensó
que todo el grupo lo iba a seguir, más allá de, digamos que de una clase o de una institución. No, él nunca pensó que eso se le fuera a salir de control, digámoslo así. Pensó que pues en la clase ya hasta ahí llegaba pues como el experimento que estaba haciendo, pero sí no vio más allá de que esto se iba a crecer y pues iba a llamar a muchísima gente. Bueno, de mi parte, pues puedo evidenciar que también empezó fue como a hacer manipulación dentro del grupo. Listo. Pues siguiente pregunta, ¿por qué los estudiantes se sintieron atraídos por la ola? Digamos que pues los estudiantes tenían como varios aislamientos, digamos, unos sufrían por familias disfuncionales o desinteresadas, otros la falta de propósito, entonces digamos que ellos se sintieron en el momento atraídos y dejaron de ser invisibles en ese momento, digamos, el momento del experimento. Mm, Yo, pues, se sintieron atraídos fue por, o sea, dentro de mi punto de vista, pues, porque el movimiento satisfazo, perdón, sí, tuvieron satisfacción por las necesidades humanas, o sea, dentro de lo que cada uno vivía, ¿no? Digamos, como la fuerza colectiva y el propósito. O sea, les dio como una razón por qué luchar y pues no midieron sus consecuencias pues también de lo que hacían. Y pues el profesor pues tampoco midió como esas posibles contra que podían suceder. Bueno, de mi parte, pues yo creo que es por la etapa en que ellos estaban. Entonces, pues al seguir estas conductas, pues evitaban como el rechazo. Bueno, de mi parte yo creo que porque se sentían atraídos, digamos que porque acá tenían reconocimiento, se sentían como un apoyo entre todos y tenían como un sentido de pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al estar en grupo, al sentirse más importantes, que era lo que ellos querían y pues que se querían sentirse más grandes, ¿no? Digamos, en un grupo donde se hicieran sentir. Listo, vamos con la cuarta pregunta. Perdón, tercera pregunta. ¿Quién tiene más responsabilidad por lo ocurrido, el profesor o los estudiantes? Pues yo diría que el profesor no, porque pues fue la autoridad y fue quien finalmente inició con el, sí, con el debate, vamos a decir, pues él era pues el educador quien tenía que dar pues la idea, ¿cómo se dice? Sí, como el límite, y pues desde su lado profesional, pues tener las cosas claras y tener pues, o sea, sí, haber dicho, bueno, esto me puede pasar, esto se podía haber trancado, digamos, cuando hicieron sus, sus actos de violencia. Yo siento que el profesor, porque pues en sí uno aprende desde un profesor y pues sigue como esos ideales, pensando pues que están bien.
Entonces, ellos son como la persona que también forma y que enseña. Entonces, pues en sí, el profesor porque él fue el que enseñó y creó como el grupo, como esas enseñanzas hacia ellos. Bueno, pues de mi parte digo que igualmente el profesor, porque digamos que él en ese momento era el adulto, la guía y la figura de autoridad. Ok, bueno, de mi parte yo creo que pues en sí responsabilidad está de parte y parte. ¿Por qué? Sí, Porque pues digamos él que no el le profesor puso es... un límite. Ay, qué pena. Exacto, Entonces, pues tranquila. digamos, hasta ahí sería lo mío. No, sigue ya. Listo, el profesor porque pues quién fue quien creó el grupo como tal, ¿no? Y dirige el movimiento sin prever los riesgos que tenía más adelante. Y los estudiantes, ¿por qué? Porque pues muchas decisiones de las que tomaron ellos fueron totalmente pues personales, y pues ellos fueron los que decidieron unirse al grupo. No todos los estudiantes estaban, pero pues sí algunos que fueron los que decidieron y pues fue una decisión propia. También pues el profesor tenía, digamos, o puso su posición de autoridad y una mayor responsabilidad sobre el desarrollo del experimento. Entonces también pues digamos que al tener los dos, mucha responsabilidad, pero en sí la mayor responsabilidad es del profesor porque fue quien inició como tal el grupo y quien dio pues digamos que los primeros pasos para que se creara este movimiento. Listo. Cuarta pregunta. ¿Qué riesgos existen cuando una persona sigue a un líder sin cuestionarlo? Pues digamos que ahí la persona es capaz de cometer actos crueles, discriminar y violentar a otros bajo la justificación de que él seguía órdenes, de que es por el bien del grupo. Entonces, pues esa persona se vuelve sumamente manipulable y, o sea, pierde como su libertad y su identidad. Bueno, pues también está la pérdida de la identidad y de la moral individual, porque pues cuando seguimos a un líder, nosotros nos enfocamos y vemos las cosas como ellos la ven. Entonces, esto quiere decir que pues nosotros seguimos los ideales de esa persona y no estamos pensando individualmente. Si no estamos es pensando es como esa persona piensa y lo que él diga, entonces no estamos teniendo como nuestra moral individual. También, pues también argumentando, pues también pensaba lo mismo. Pues yo diría que justificación de violencia, ¿no? Porque pues se normaliza agredir, discriminar y vandalizar. Da, pues, porque no hay, o sea, son riesgos que existen cuando se sigue un líder sin cuestionarlo, o sea, sin decirle, vea, no estoy de acuerdo, o bueno, sí, hagámoslo o no hagámoslo. Eso es lo que sucedió. Sí, adicional a lo que dicen compañeras, digamos que también al seguir una persona, al seguir un líder, uno ya está aceptando las ideas de esa persona, ¿no? Por eso uno tiene que andar sobre lo que esa persona dice, seguir los comportamientos, seguir la forma de pensar de esa persona. Y digamos que acá pasa eso. Digamos, en la película pasó eso. Digamos, todos los alumnos que quisieron seguir el grupo pensaban era pues acorde a lo que el profesor les decía y siempre lo seguían con los comportamientos y la forma de pensar de él. Igual pues esto, seguir a un líder puede llevar a situaciones muy peligrosas, ¿no? Digamos pues se han visto cosas donde mucha gente no mide las consecuencias de lo que se puede o lo que se puede presentar al seguir una persona y al estar, digamos, debajo de esa persona que muchas veces no ponen la cara, sino pues ponen la cara en los demás.
Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué valores hicieron falta en los personajes de la película? Los valores que hicieron falta, pues digamos el pensamiento crítico, es la capacidad de dudar y cuestionar la autoridad, incluso cuando resulta como no hacerlo. La autonomía o valentía, el valor de plantearse firme frente, ¿cómo les diría? A la masa, o es decir, no, no voy a realizar cualquier cosa, y una empatía genuina que decía que solo eran amables como con los que se ponían la camisa blanca y a los demás los excluían o que ellos no participaban en eso. Pues yo pienso que serían esos valores. Mm, yo también, ay, qué pena. Yo también creería, pues, sí, lo mismo, la empatía, el respeto, pues, a cómo, sí, no incluir a los que se vestían de blanco, y pues, o sea, la empatía, notar el sufrimiento de los compañeros y la responsabilidad individual, pues, no asumen las consecuencias de sus actos, y pues se escudaban era en el grupo como tal. Bueno, yo pienso que la empatía, la humildad, responsabilidad, responsabilidad porque pues le faltó al profesor em, asumir las consecuencias propias. Y pues mm, la empatía pues porque el profesor pues también no miró pues las consecuencias que sus pues, lo que podía llegar a afectar a sus estudiantes. Ok, bueno, de mi parte yo creo que también está el respeto por las diferencias, porque digamos todo el mundo no pensaba igual. ¿Qué pasó? Que el profesor llegó y empezó a, digamos que a cambiar la mentalidad de todos, ¿sí? Todos los chicos lo siguieron por lo mismo, porque pues el profesor, digamos que el líder, pero sí faltó respeto pues por las diferencias, porque muchos pensaban diferente, pero pues al ver que sus compañeros o sus amigos se iban para allá, ellos también seguían por lo mismo. Entonces sí, esto hubiera ayudado pues a evitar la exclusión y los comportamientos agresivos dentro del grupo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó la presión del grupo en las decisiones de los estudiantes? Pues digamos que influyó a que, digamos, los que, como se dice normalmente, los más tibios, normalizaran conductas agresivas, a callar sus dudas internas, con tal de no perder sus privilegios, ni el estatus al que estaban o al que se habían ganado, digamos, con los del grupo. Pues digamos que ese sería, pues digamos, lo que yo pienso. Yo pues lo que opino, ¿no? Pues que al inicio pues eran estudiantes pacíficos que pues indiferentes terminaron participando en actos de vandalismo, mm, y digamos pues en el caso de la película pues excluyendo a sus propios amigos o novios, pues como Marco con Carol, y pues que obligando a otros a sumarse al movimiento bajo amenaza de marginización o del tal encajar, del deseo de encajar. Entonces yo hago esto para encajar en tal cosa, así, en tal persona. Bueno, pues yo siento que influyó fue también porque pues los padres no tenían como comunicación con sus hijos y como que no empezaron a resaltar valores desde que ellos eran pequeños. Entonces, eh, pues ya viene otra persona como
a inculcarles y a empezar a como a manipular y hacerlos ver, pues cambiarles como el pensamiento, ¿sí? Y, y pues ellos no eran como conscientes de que algunas cosas pues no estaban bien. Entonces cuando empezó todo el experimento, todo empezó como a verse bien, bonito, pero pues ya después se le salió al profesor eso de las manos, ya, ya pues no, los muchachos no tuvieron como ese pensamiento de que estoy haciendo las cosas mal, no, sino ellos se dejaron fue como guiar de esa manipulación que el profesor también eh, sometió en ellos. Ok, listo. Pues de mi parte yo creo que pues muchos estudiantes actuaron digamos que con el sentir de los demás, ¿sí? Sentirse aceptados, digamos, en este caso, porque pues vieron que sus compañeros o la mayoría del grupo se iban para este grupo, valga la redundancia, eh, por lo mismo, ¿no? Por sentirse que fueran aceptados, que fueran al miedo a ser excluidos, y pues la presión social también hizo que muchos se fueran para el grupo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué enseñanza deja la película para la sociedad actual? Pues para, o sea, una enseñanza. Y pues la enseñanza que digamos, o no sé si yo y todos hemos visto, pues digamos que las estructuras totalitarias y el fascismo siguen pasando. O digamos, son cosas que aún por encajar o por dejarse llevar por la violencia o por, digamos, seguir a un líder, pasan cosas de vandalismo, de, de exclusión y pues de personas que no tienen autocracia, que presentan o sea, condiciones que no son adecuadas, ni mucho menos tienen, digamos, bueno, pensamos antes de hacer, no sabemos qué riesgos podemos tener, qué puede suceder, digamos, si se nos sale de las manos, o sea, digamos que estamos viviendo como en este tiempo, ¿no? O sea, que nada ha cambiado. Bueno, de mi parte, la enseñanza que nos deja es pues que nosotros tenemos que fortalecer valores de qué está bien, qué está mal, y pues cuando lleguen estos líderes a como tratar de convencernos, pues no dejarnos llevar, no como que tener esa fuerza en nuestro pensar de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, no dejarnos como llevar que porque nos prometen tales cosas o que porque nosotros, no, tenemos que pensar, analizar bien las cosas y el saber decir no. Yo, digamos que estaría de acuerdo con ustedes, pues porque nosotros no, o muchas veces no somos capaces de decir no, de decir sí en ciertas ocasiones, pues digamos la enseñanza es aprender a escuchar, digamos, cada una de las cosas, porque si nosotros nos dejamos o somos frágiles, podemos, digamos, caer en cualquier grupo en que, digamos, no deberíamos de estar involucrados. Entonces, pues digamos que ahí la democracia y la libertad no son conquistas permanentes, sino procesos frágiles que se tienen que cuidar a diario. Bueno, de parte mía, la enseñanza que nos dejó es que tenemos que defender la libertad de pensamiento. Yo creo que cada persona es, digamos, libre y pues un mundo totalmente diferente, ¿no? Cada quien piensa diferente, actúa diferente. ¿Qué pasa? Que sí, que pues y siempre ha venido pasando y sigue pasando y pues creo que va a pasar de aquí en adelante que mucha gente se deja llevar, se deja contagiar, digamos, por una persona y ahí es donde se empiezan a armar los grupos, donde se empiezan como a hacer esos grupos, ya sea pues muchas veces para delincuencia, para cosas que no son debidas
y sinceramente el que paga los platos rotos o el que siempre se deja llevar es el que entra de últimas, es el que siempre va a sufrir las consecuencias. Porque pues el líder simplemente él está, digamos, tomando decisiones y imponiendo tareas a los demás para que pues, los que lleguen después, lleguen de últimos, pues vayan a cumplirlas y son los que siempre terminan pagando, digamos, por estar en el grupo. Entonces sí nos falta es eso, digamos. La enseñanza sí es reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo y por qué nos estamos uniendo a unos grupos donde muchas veces no son tenidos en cuenta nuestros puntos de vista. Y listo, para concluir ya con el debate, con el tema, tenemos una última pregunta. ¿Es más importante sentirse parte de un grupo o mantener las propias convicciones? ¿Ustedes qué creen, compañeras? Pues yo creería que mantener las propias convicciones, porque digamos, si yo voy a pertenecer a un grupo, digamos, ahí los ponen a uno como sacrificios de sus principios, de sus valores, valores morales, ¿no? Y de individualidad. Entonces, este grupo ya no sería, digamos, saludable para, digamos, para uno mismo. Entonces, ya uno pasa a ser eh, que no me acuerdo ahorita la palabra para decir, ya sea uno como dominar, digamos, como tal del líder o el jefe del grupo. Entonces, para mí no, es mejor mantener como las convicciones y mirar si verdaderamente yo voy a pertenecer o no, pues a ese grupo. Bueno, de mi parte yo opino que pues depende del grupo y pues si yo voy a pertenecer a un grupo, pues debería tener el derecho a elegir, ¿no? Que está bien, que está mal, a tener convicciones dentro del grupo. Pero si yo veo que pues tal vez este grupo no es como lo ideal o que hay mucha cohibición de muchas cosas, de que afecta pues mi salud mental o, o el entorno mío, entonces pues hay que saber decir no. Pero pues si yo veo que el grupo es un grupo, no sé, de pronto de ayudar a víctimas o un grupo, dependiendo del grupo que sea, o sea, entonces, y pues poder también elegir, poder votar dentro del grupo, pues también es bueno. Pero pues ahí sí depende, es a referente a qué sea el grupo. Pues desde mi punto de vista, o bueno, pues es más importante tener sus propias convicciones, ¿no? Pues digamos, ya dependiendo de sus propias convicciones, ya decide si eh, pertenecer a ese grupo o no, si va de acuerdo a sus convicciones de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ok, perfecto, listo. De mi parte, pues yo creo que todas las personas tienen sus principios, sus valores y todo, ¿no? Pero pues sí es, bueno, no es necesario estar en un grupo, pero pues muchas personas queremos estar en un grupo, ya sea como de amistad, bueno, de cualquier tema, ¿sí? ¿Es necesario? No es necesario, pero pues muchas veces sentimos que sea necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el miedo, digamos, al estar solo, al no compartir con nadie, a que todos tienen un grupo. eh, entonces sí creería que pues no es necesario como tal, pero pues sí hace parte como tal de la vida de cada persona. Listo, compañeras, con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañeros.